Pues que estás en una fiesta, bailando y dándolo todo cuando de pronto tocan a la puerta y te encuentras con 3 personas pálidas como la luna y con cara de que acaban de esconder un cuerpo, pidiéndote entrar. Y encima de que te dan mala espina, resulta que llevan instrumentos y se ponen a cantar ahí mismo. Oh sí, vampiros que cantan. Pero créeme, hay una buena explicación para esto. Quédate y profundizaremos en el mundo de Sinners y cómo construir a sus personajes y su historia alrededor de la música. Para construir una trama primero necesitas personajes. Y como nuestro mundo gira alrededor de la música, por supuesto que el primer personaje que nos van a presentar en pantalla es un músico que lleva con él una guitarra. Pero ojo, no cualquier guitarra. Se trata de una Dobro de 1932, una guitarra que ocupa un resonador metálico que hace que el sonido sea más potente y es muy usada en géneros como el country y por supuesto el blues. En una época en la que no existían amplificadores, una guitarra con resonador permitía escuchar el sonido en espacios abiertos como plazas o el bar en el que tocará más adelante Sammy. Al estar vinculada de forma directa con el blues y ser importante para la trama, la guitarra deja de ser un instrumento para convertirse en una extensión del personaje y parte de su identidad. Por lo tanto, cuando su padre le exige que deje el instrumento, lo que le está pidiendo en verdad es que renuncie a una parte de sí mismo. Luego, que su padre sea un predicador también es importante para comprender el personaje de Sammy, no solo por el conflicto que le genere el padre y sus creencias, sino porque en las iglesias protestantes es común que se acompañen las predicaciones con música y alabanzas, y no sería sorpresa que Sammy participara en ellas, y de ahí obtuviera parte de su talento musical. Si esto fuera cierto, le añade una capa más al subtexto de la película, porque Sammy estaría pasando de tocar música cristiana a tocar blues, música que se consideraba la música del diablo. Y por supuesto, Sammy no hará esa transición solo. Y es aquí donde introducen a Michael B. Jordan y a Michael B. Jordan. En este papel doble personifica a 2 gemelos ex mafiosos que buscan abrir un bar en la zona. A pesar de ser idénticos, visten ropas diferentes y colores opuestos. Smoke viste de azul, adelantando la naturaleza más fría y concentrada del personaje, mientras que Stack viste de rojo, haciendo juego con su actitud más enérgica y despreocupada. Pero además podría representar cierta dualidad, 2 caras de la misma moneda. En un diálogo se nos revela que Smoke arremetió con su padre luego de que éste le diera una paliza a su hermano, indicando que él actúa bajo cierto sentido de responsabilidad. Esto además queda respaldado cuando Annie menciona que Smoke fue soldado, confirmándonos su sentido del deber. Por otro lado, desde sus primeros diálogos, Stack suena como alguien más entregado a los placeres y las pasiones. Podríamos decir que con motivaciones un poco más egoístas. Y esto tendrá más peso más adelante, ya que al morir Smoke va al paraíso con su familia, mientras que Stack vive en lo que se consideraría una condena. Esto no quiere decir que uno sea bueno y otro malo, sabemos de sobra que ambos han hecho cosas cuestionables. Más bien representa la naturaleza dual del ser humano y cómo no todo siempre es negro o blanco. Es entonces cuando los hermanos llegan y se llevan a Sammy fuera de la iglesia. Es decir, los gemelos están ahí para sacar al personaje principal, porque no nos olvidemos que esta película trata sobre él, de su zona de confort. Representan una tentación para Sammy. Y hablando de tentaciones, se nos aparece una serpiente, símbolo bíblico de Satán y el pecado. Pero es Smoke quien la elimina. ¿Coincidencia o señal? Por cierto, usa un cuchillo de la Primera Guerra Mundial, precisamente porque fue soldado. De aquí en adelante la historia nos da un poco más del contexto de la época, que está ambientada en los años 30, época de la gran migración afroestadounidense. Es aquí donde nos introducen a otros 3 personajes: Annie, la espiritual, Slim, el mentor, y Remick, el mal. Cada uno de sus roles nos ayudarán a comprender una parte esencial de la historia. Annie practica Hoodoo, un tipo de magia y curaciones tradicionales propias de las comunidades afroamericanas del sur de la época. Ella sabe mucho sobre temas espirituales y es la primera en reconocer a los vampiros. De hecho, es ella quien narra la introducción de la película, donde nos cuenta más sobre la relación de estos seres y la música. Slim, por su parte, es un músico veterano y reconocido. Probablemente su aportación más importante a Sammy sea durante la escena del club, en la que lo interrumpe y le dice que antes de comenzar a cantar, les cuente a los demás quién es. Es decir, indirectamente le está diciendo a Sammy que haga la música suya y que la use para contar a los demás quién es él. Utilizar el blues para contar cosas personales y ocultas. Slim le está enseñando a Sammy lo que significa el blues y cómo simboliza la libertad.
La música del blues es conocida por ser la música que los presos y los esclavos cantaban durante trabajos forzados. Simbólicamente era una manera de liberarse de la opresión, o mejor dicho, a pesar de la opresión. Slim nos brinda un poco más de este contexto cuando cuenta la historia de cómo fue apresado de joven. Recordemos que en la época donde se desarrolla la historia, la discriminación aún estaba más que presente. Frente a esos momentos difíciles, la gente necesitaba algo a lo que aferrarse. La fe fue una de esas cosas. La música gospel era, y es, a la fecha, muy importante para las comunidades afroamericanas del sur. Pero lo fue también el blues, y mientras las letras de una celebraban la santidad y la espiritualidad, las letras del blues suponían un vehículo para temas más oscuros o simplemente más entregados a lo mundano. Reunirse a buenas horas de la noche para beber, bailar y celebrar al ritmo de la música cobra un aspecto totalmente distinto por el contexto de la época donde nos situamos. Ninguno podía hacer lo que quería, pero el Club de los Hermanos y la fiesta representaban la libertad que les era negada en ese tiempo. Los ahí reunidos podían sentir que estaban en un lugar que era suyo, que les pertenecía, y donde no hacía falta esconderse. Podrían sentirse como hombres y mujeres libres, aunque de puertas hacia afuera, los demás no los vieran como otra cosa que pecadores. Y como el pecado llama al diablo, tocan a la puerta, y volvemos a la escena en que se nos presentan tres sujetos con mala pinta. El vampiro principal se llama Remick, y es irlandés. Por eso más adelante lo veremos a él y al resto cantando Rocky Road to Dublin, una canción típica de Irlanda. Cuentan con elementos comunes de los vampiros, ojos rojos o brillantes, colmillos pronunciados y sed por la sangre. Pero aparte de esto tienen una característica curiosa. No pueden pasar si no son invitados. Por cierto, dale like si tú también odias a Grace por esto. Pero de nuevo, aquí no hay casualidades. Que los vampiros sean irlandeses también tiene su significado. Durante la época resulta que los irlandeses eran igual de discriminados y por lo tanto su deseo de entrar bien y podría ser genuino. Porque como sabemos que la música representa la identidad y la libertad, tiene sentido que un grupo marginado que encima está condenado a vivir por siempre como un monstruo sin alma, quiera apropiarse de esa música. Y es esa vitalidad lo que los llama en primer lugar. Justo después de la magistral escena en la que Sammy canta I Lie to You, que sea un vampiro también tiene una razón ligada a una leyenda del blues. En la vida real, Robert Johnson, llamado el rey del Delta Blues, se dice que no era un músico muy hábil, pero luego de desaparecer durante meses regresó siendo un virtuoso del blues, y a partir de ahí se formó la leyenda de que Johnson hizo un pacto con el diablo para poder conseguir su talento. Sinners se inspira fuertemente en esta leyenda, y en esta historia el vampiro principal, Remick, vendría a representar una suerte de diablo que busca adueñarse del talento de Sammy y corromperlo. Y al momento de preparar esto me di cuenta de algo que no muchos han mencionado. Sammy es sacado de la iglesia, donde probablemente tocaba, para ser llevado a un bar, y ahí es tentado por los vampiros, representación del mal, para tocar para ellos. Y Sammy rechaza entregar su talento a Dios, pero también rechaza entregárselo al diablo, colocando a Sammy en el medio y rechazando ambos extremos. Recordemos que cada uno de los gemelos va a parar a uno de esos extremos, al paraíso y a la condena, respectivamente. Y visto así, y si queremos buscarle más simbolismo, podríamos decir que se trata de una historia sobre el libre albedrío, siendo la serpiente la señal inicial en referencia a la historia bíblica del Edén. Y el simbolismo no acaba ahí, pues vemos que cuando Sammy envejece, Stack y Mary, ya hechos vampiros, llegan al bar y le piden tocar. Los vampiros, al no tener alma, bien podrían sentir una conexión con la música que les recuerde a cuando eran humanos, y los hace sentir libres, al menos por un breve momento. Sammy, ya de mayor, hace alusión a eso diciendo que a pesar de lo que pasó aquella noche y de la tragedia ocurrida, todos pudieron sentirse libres. Como dato adicional, Stack menciona que fue la última vez que vio a su hermano. Lo que es interesante es que comúnmente se asume que los vampiros no pueden verse al espejo, y considerando que Smoke era el gemelo idéntico de Stack, podría decirse que fue la última vez que se vio a sí mismo. Pero volviendo con el tema de la libertad y la música, Sammy toca para ellos, quienes por un momento pueden sentirse libres, le pagan y se retiran. Y cerca del final también tenemos quizás la escena más importante de la película. Sammy desobedeciendo a su padre y marchándose de casa junto a su guitarra. Es decir, Sammy rechaza el bien, rechaza el mal y elige su propio camino y su música.
ya que le pertenece solo a él. De nuevo, libre albedrío. Y esta escena hace un contraste perfecto con una que nos muestran más temprano, donde Sammy canta por primera vez. Aunque esta escena parezca no tener importancia al principio, está conectada con el final, pues en esta escena Sammy canta acerca de no saber a dónde ir. Pero al final se marcha en ese mismo carro con su guitarra, porque ahora sí sabe qué camino seguir. Va a seguir su propio camino. Así es como usas la música para contar una historia.